La alimentación en el Paleolítico. Durante el Paleolítico, al principio los hombres vivían en cuevas naturales, donde se protegían del frío y el viento. Más tarde, fueron capaces de fabricar cabañas hechas de pieles de animales y troncos de madera. Los hombres y mujeres del Paleolítico eran nómadas. No tenían un lugar fijo donde vivir, porque iban de un lugar a otro en busca de comida. La actividad económica del Paleolítico se fundamentó en la caza. Por tal motivo su alimentación era realmente difícil, teniendo en cuenta que convivía y competía con otros animales superiores en tamaño y fuerza. Al mismo tiempo, el hombre formaba parte de la alimentación de estos animales. Su alimentación dependía de la recolección de frutos y plantas silvestres, recolección de tubérculos y otros vegetales, así como la ingestión de insectos y huevecillos de animales pequeños. Para poder pescar y cazar, tuvieron que comenzar a realizar herramientas de huesos y piedras. Uno de los grandes avances de la humanidad fue el descubrimiento del fuego. El uso del fuego cambió la vida de los hombres y mujeres del Paleolítico. El ser humano del Paleolítico fue un excelente cazador experimental, capaz de enfrentarse con éxito a diferentes tipos de animales, desde los más grandes, como el mamut y el elefante, hasta los más pequeños, entre los cuales se destacan las cabras salvajes, ciervos, caballos, osos, lobos, linces y conejos, entre otros. La caza era una actividad colectiva que requería de la participación de muchos hombres. Inicialmente, los animales cazados se comían crudos, pero con el descubrimiento del fuego, el ser humano del Paleolítico comenzó a tener un mejor gusto por su alimentación, hasta tal punto que llegó a practicar métodos para conservar la carne. El ahumado fue el más conocido. La piel de los animales se utilizaba como vestido, al igual que para armar chozas, en la medida que la vida social se alejaba de las cavernas. A medida que el ser humano del Paleolítico se desplazaba de un lado para otro, siempre en procura de lograr buena caza, también se encontró con una serie de árboles frutales, de los cuales se dio cuenta que los frutos podían hacer parte de su alimentación. De esta manera, su actividad económica también se basó en la recolección, lo cual marcó el preámbulo de la agricultura. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.